Antes de ser el Centauro del Norte, antes de ser el general invencible, hubo un hombre, un forajido, un asesino. Su nombre, Doroteo Arango. Pero el mundo lo recordaría como Francisco Villa. Un niño nacido en la pobreza, un bandido que cabalgó por las montañas, un caudillo que desafió imperios. Fue un héroe, fue un villano, fue ambas cosas al mismo tiempo. Saqueos, fusilamientos, venganza. La Revolución Mexicana no fue solo una lucha por la justicia, fue un escenario donde la violencia gobernaba y Villa lo convirtió en su ley. Fue traicionado por sus aliados, perseguido por Estados Unidos y cuando se convirtió en un peligro para el poder, lo asesinaron a sangre fría. Pero la historia no lo olvidó. Hoy su rostro está en murales, su nombre en canciones, su legado dividido entre la verdad y la leyenda. ¿Quién fue realmente Francisco Villa? ¿Un defensor del pueblo o un tirano? ¿Un caudillo valiente o un asesino sin escrúpulos? En este episodio de Ecos del Pasado, historias que resuenan, viajaremos a los orígenes de Doroteo Arango. Exploraremos su vida criminal antes y durante la Revolución, sus crímenes y alianzas, su ascenso al poder y su violento final. Analizaremos cómo la historia lo transformó de un bandido temido en un símbolo nacional. Porque en la Revolución Mexicana, la línea entre la gloria y la brutalidad se trazó con sangre, y Villa nunca tuvo miedo de cruzarla. ¿Qué sucede cuando el pasado se niega a ser olvidado? En Ecos del Pasado, historias que resuenan, desenterraremos relatos que han quedado sepultados en la memoria de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde cada episodio te revelará un secreto, una historia que aún resuena en los ecos del ayer. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia tiene que decir? De peón a prófugo, la vida secreta de un bandido temido en el norte. Antes de ser Pancho Villa, antes de convertirse en un símbolo de la revolución, existió Doroteo Arango, un niño nacido en la pobreza, marcado por el abuso y la violencia de un México despiadado. Su historia no comienza con ideales de justicia ni con un ejército de hombres leales, sino con sangre, crimen y venganza. Doroteo Arango nació en 1878 en San Juan del Río, Durango, en una familia campesina que apenas lograba sobrevivir. Desde pequeño conoció el hambre, el abuso y la desigualdad. Creció en una época donde los terratenientes gobernaban con mano de hierro y los peones eran un poco más que esclavos. Los relatos cuentan que su padre murió cuando él tenía solo 12 años, obligándolo a trabajar desde temprana edad en la hacienda de Gogojito. Allí, junto con su madre y sus hermanos, vivió bajo el yugo de los patrones, sometido a largas jornadas de trabajo sin descanso. Pero su destino cambió a los 15 años. Según las versiones más aceptadas, un hacendado de la región, Agustín López Negrete, intentó abusar de su hermana menor, Martina. Doroteo, cegado por la furia, tomó un revólver y le disparó. Huyó con la muerte en las manos y el miedo en los ojos, pero aquel adolescente ya nunca volvería a ser solo un niño. Desde ese día se convirtió en un hombre al que el mundo llamaría villano. Cita: Francisco Villa ante la historia, de Celia Herrera. Convertido en prófugo, Doroteo se refugió en la Sierra de Durango, un lugar sin ley, donde solo sobrevivían los más fuertes. Allí se unió a un grupo de bandoleros y aprendió el código del crimen: robar para sobrevivir, matar para no ser cazado. En pocos años, su nombre se convirtió en sinónimo de terror entre los hacendados y comerciantes del norte de México. Entre 1894 y 1903, su grupo saqueó haciendas, asaltó trenes y asesinó a quienes se interpusieran en su camino. En aquellos años, Doroteo Arango era solo un ladrón más, uno de los tantos bandidos que infestaban las tierras norteñas, pero su ambición iba más allá del pillaje.
Él quería poder. El joven Arango se convirtió en un espectro de la sierra, sin patria ni ley, alimentado por la rabia y el hambre. Cita: Crímenes de Pancho Villa, de Rey de Cel, Mendoza. Los diarios de la época lo describían como un forajido sanguinario. En una nota del periódico El Correo de Chihuahua, en 1903, se menciona: las autoridades advierten sobre la presencia de una banda de criminales en la región. Su líder, un tal Arango, es responsable de múltiples saqueos y asesinatos en haciendas del estado. Pero Doroteo sabía que un simple bandido no llegaría lejos. Necesitaba una nueva identidad, un nuevo rostro, uno que lo redimiera ante el pueblo. Fue entonces cuando dejó atrás su verdadero nombre y nació Francisco Villa. Del crimen al mito. El nacimiento de Francisco Villa. En la oscuridad de la sierra, lejos del alcance de la ley, un joven bandido toma una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. Su nombre es Doroteo Arango, pero no por mucho tiempo. La vida de un forajido es breve, y Doroteo lo sabía. Por años, él y su grupo habían asaltado haciendas y convoyes en Chihuahua y Durango. Pero en el México de Porfirio Díaz, la justicia siempre caía, tarde o temprano, sobre aquellos que desafiaban el orden. Necesitaba desaparecer, dejar atrás el nombre de Arango y renacer con una nueva identidad. Un bandido muere solo y olvidado. Un líder, en cambio, se graba en la memoria del pueblo. Cita: Crímenes de Pancho Villa, de Rey de Cel, Mendoza. Las versiones sobre cómo adoptó el nombre de Francisco Villa son diversas. Algunos dicen que lo tomó de un antiguo bandido de la región. Otros afirman que fue en honor a un tío materno. Pero la realidad es que fue una estrategia. Francisco Villa no solo sonaba más fuerte, más imponente, sino que le permitía borrar su pasado de simple ladrón y empezar a construir algo más grande. El nombre de Doroteo Arango se borró de los registros criminales, pero no su esencia. Villa seguía siendo un hombre de sangre caliente, impulsivo y violento. Pero algo en él había cambiado. Ahora no solo robaba, convencía a otros de seguirlo. Él no solo quería oro, quería que lo siguieran, que lo respetaran. No era suficiente ser un bandido, tenía que ser un jefe. Cita: Francisco Villa ante la historia, de Celia Herrera. Villa comenzó a organizar su banda con más disciplina. Sus golpes dejaron de ser simples robos y se convirtieron en asaltos estratégicos. Eliminaba a los traidores sin piedad y empezó a ganar fama entre los desposeídos. En las cantinas y plazas de Chihuahua, su nombre dejó de ser solo un rumor de miedo y se transformó en una leyenda. Para 1910, cuando Francisco I. Madero llamó al pueblo a levantarse en armas contra Porfirio Díaz, Villa vio su oportunidad. Para él, la revolución no era solo una causa, era su boleto para pasar de ser un criminal a un caudillo. El primer acercamiento de Villa con la revolución no fue inmediato. A diferencia de otros jefes revolucionarios que se unieron por convicción, Villa lo hizo por necesidad. Sabía que su vida como bandido tenía los días contados y que unirse a un movimiento armado le daría poder y protección. Se dice que en 1910, mientras recorría las montañas de Chihuahua, se encontró con un emisario de Abraham González, líder maderista en el norte y un hombre de confianza de Francisco I. Madero. González había oído hablar de Villa, del miedo que su nombre generaba entre los hacendados, y pensó que sería un aliado valioso en la lucha contra Díaz. Si has de robar, hazlo por una causa. Si has de matar, que sea por un propósito. Únete a la revolución y deja de ser un simple bandolero. Abraham González. Cita: Francisco Villa ante la historia, de Celia Herrera. Villa aceptó, pero no lo hizo solo. Reunió un grupo de pistoleros y se unió a la rebelión. Su primera misión fue atacar pequeñas guarniciones porfiristas en Chihuahua, donde demostró un talento natural para la guerra. No solo era un jinete formidable, sino que tenía un instinto feroz para la estrategia y la improvisación en el campo de batalla. Los maderistas, sorprendidos por su liderazgo, empezaron a darle responsabilidades cada vez mayores. En poco tiempo, Villa pasó de ser un simple forajido a un comandante revolucionario. Ya no luchaba por su vida, ahora
se había convertido en el rostro de una causa mucho más grande. El hombre que hasta entonces había sido solo un fugitivo, ahora tenía un ejército a su disposición. Había dejado de huir. En este momento, Francisco Villa estaba listo para tomar el destino en sus manos, con pólvora y sangre. De héroe a verdugo. Los actos más oscuros de Pancho Villa. La Revolución Mexicana fue una guerra sin reglas, una batalla donde la línea entre héroe y villano se desdibujaba con cada disparo. En medio del caos, Francisco Villa emergió como un líder temido y venerado. Pero con su ascenso al poder también vino una estela de violencia brutal, saqueos y ejecuciones que mancharon su leyenda con sangre. Villa no solo combatía a los federales porfiristas, también se vengaba de aquellos que alguna vez lo persiguieron o que se interpusieron en su camino. Entre 1913 y 1915, su ejército, la División del Norte, recorrió Chihuahua y Durango, sembrando terror entre sus enemigos y a veces entre los mismos civiles. Villa no tomaba prisioneros. Para él, un enemigo vencido no era alguien que debía ser encarcelado, era alguien que debía ser ejecutado. Cita Francisco Villa ante la historia, de Celia Herrera. Cuando Villa tomó control de Chihuahua en 1913, su gobierno no solo se caracterizó por su audacia militar, sino por su brutalidad. Se apoderó de la riqueza de los hacendados, expropió tierras y ejecutó a decenas de enemigos políticos. En un artículo del periódico El Correo de Chihuahua de 1914 se relataba: el general Villa ha confiscado las propiedades de los ricos y ha fusilado a todos aquellos que considera traidores a la revolución. Su palabra es ley y su justicia es rápida y letal. Pero sus acciones no siempre fueron motivadas por la causa revolucionaria. Hubo episodios donde la violencia parecía gratuita, una demostración de su poder absoluto. Uno de los casos más escalofriantes ocurrió en San Pedro de la Cueva, en Sonora, en 1915. Tras una emboscada en la que perdió a varios de sus hombres, Villa regresó al pueblo con sed de venganza. Sin pruebas, acusó a la comunidad de haber colaborado con sus enemigos y ordenó el fusilamiento de más de 70 habitantes. En San Pedro no quedó alma viva. Sus calles se convirtieron en un cementerio abierto, un recordatorio de lo que significaba desafiar a Villa. Cita Crímenes de Pancho Villa, de Rey de Cel, Mendoza. Villa no solo imponía el terror dentro del país. En 1916, tras perder poder y recursos, decidió cometer un acto que lo convertiría en un enemigo de una nación entera. Con 500 hombres, cruzó la frontera con Estados Unidos y atacó Columbus en Nuevo México. Quemó el pueblo, saqueó sus negocios y asesinó a 18 estadounidenses. Su motivo: venganza. El gobierno de Woodrow Wilson había reconocido a su rival Venustiano Carranza como presidente legítimo de México, y Villa lo tomó como un acto de traición. Enfurecido, planeó el ataque como un mensaje directo. Pero este ataque no quedó impune. Estados Unidos respondió con la expedición punitiva, enviando al general John J. Pershing con miles de soldados para capturarlo. Durante casi un año, Pershing recorrió el norte de México con tecnología avanzada, aviones y radiocomunicación, pero nunca logró atrapar a Villa. El hombre que se había forjado en la sierra como un fugitivo, que había asesinado y saqueado para sobrevivir, se había convertido en un símbolo imposible de atrapar. Y el ejército más poderoso del mundo pudo darle caza. Francisco Villa no solo era una figura de guerra, se estaba convirtiendo en una leyenda. Los hombres que mataban por Villa. La lealtad escrita con sangre. Nadie puede sobrevivir a la guerra solo, ni siquiera Francisco Villa. A lo largo de su vida, su destino estuvo ligado a un círculo de hombres leales, algunos movidos por la causa revolucionaria, otros por la ambición y el miedo. Sus aliados más cercanos fueron pistoleros, estrategas y confidentes, aquellos que derramaron sangre a su lado y que en más de un caso también firmaron su sentencia de muerte. Uno de los más temidos entre ellos fue Rodolfo Fierro, el hombre al que Villa confiaba sus actos más despiadados. El carnicero de Villa, como le llamaban, y no sin razón, era famoso por su brutalidad. Fierro no solo ejecutaba enemigos, sino que disfrutaba hacerlo.
Se dice que una vez, para probar la suerte, lanzó una moneda al aire y apostó a que si debía matar a un prisionero o dejarlo vivir. La moneda cayó del lado equivocado y el hombre jamás volvió a respirar. Fierro no mataba por la revolución, mataba porque le divertía, y Villa lo sabía, pero nunca lo detuvo. Cita: Francisco Villa ante la historia, de Celia Herrera. Pero no todos en su círculo eran solo verdugos. Felipe Ángeles, el artillero que acompañó a Villa en sus mayores victorias, fue quizás su única brújula moral. A diferencia de Fierro, Ángeles no era un hombre de sangre caliente, sino un estratega calculador, culto y de pensamiento profundo. Creía en la revolución, en la justicia, en la posibilidad de un México mejor. Pero su mayor error fue creer que podía moderar la violencia de Villa. Su relación fue de respeto mutuo. Villa lo escuchaba como no escuchaba a nadie más. Sin Ángeles, la División del Norte no habría sido el ejército invencible que derrotó a los federales en batallas legendarias, como la toma de Torreón y la de Zacatecas. Pero la guerra es cruel con los idealistas. Cuando Villa cayó en desgracia, Ángeles se quedó a su lado y lo pagó con su vida. Pero si Ángeles fue su conciencia, Pablo López fue su sombra. Fiel hasta el final, López participó en algunas de las masacres más brutales ordenadas por Villa. En 1916, tras el ataque a Columbus, López dirigió la emboscada contra soldados estadounidenses que intentaban perseguir a Villa en México. Sin piedad, acabó con más de 90 hombres en un solo día. Y luego estaba Tomás Urbina, uno de los primeros generales en unirse a la División del Norte. Al principio, él y Villa eran inseparables, luchando codo a codo contra los federales. Pero la revolución cambia a los hombres. Con el tiempo, Urbina empezó a dudar de las decisiones de Villa, cuestionando su brutalidad y su ambición desmedida. Villa, que no perdonaba la duda ni la traición, lo ejecutó con sus propias manos. La lealtad de sus hombres estaba escrita con pólvora y sangre. Algunos, como Fierro y López, se mantuvieron fieles hasta el final. Otros, como Ángeles y Urbina, fueron consumidos por la misma causa que los unió. Pero la historia de Villa no solo se forjó con aliados, también con traiciones. Cada vez que un hombre le fallaba, la respuesta era la misma: la muerte. De aliado a enemigo, la caída de Pancho Villa. Hubo un tiempo en el que Pancho Villa fue visto como un héroe de la revolución, un aliado de Madero, un general de la causa. Pero la guerra transforma a los hombres y Villa se convirtió en alguien imposible de controlar. Primero fue el enfrentamiento con Venustiano Carranza, quien al asumir el liderazgo de la revolución tras la muerte de Madero, comenzó a centralizar el poder. Villa, acostumbrado a hacer su propia justicia, lo vio como un traidor. En su mente, la revolución debía seguir siendo del pueblo, no de los burócratas que ahora dictaban órdenes desde la Ciudad de México. Las tensiones entre ambos escalaron rápidamente. En 1915, la División del Norte se enfrentó al ejército constitucionalista de Carranza en una serie de batallas que definirían el destino de Villa. En la batalla de Celaya, su estilo agresivo de combate fue derrotado por la estrategia táctica de Álvaro Obregón, quien con trincheras y ametralladoras destrozó las fuerzas villistas. Villa luchaba con el arrojo de un bandido y la furia de un caudillo, pero Obregón lo enfrentó con la ciencia militar del siglo XX. Su derrota era inevitable. Cita: Pancho Villa, de Friedrich Katz. Desde ese momento, Villa ya no era un general, sino un fugitivo. Carranza lo declaró fuera de la ley y el mismo Villa que alguna vez había ejecutado a traidores, ahora era considerado uno. Sus aliados comenzaron a abandonarlo. Villa no lo soportó. Durante años había peleado por una causa solo para ver cómo los mismos hombres con los que había luchado ahora lo traicionaban. En venganza, ordenó la masacre de más de 90 soldados carrancistas en San Rosalía, actualmente Ciudad Camargo, en Chihuahua. Una respuesta brutal que solo terminó de sellar su destino. Pero la traición más dolorosa no vino de Carranza ni de Obregón, sino de los propios Estados Unidos. Antes de 1915, Washington había visto a Villa como una opción viable para gobernar México. Pero tras la batalla de Celaya, cuando se dieron cuenta de que Carranza era el verdadero ganador de la revolución, le dieron la espalda.
El ataque a Columbus, Nuevo México, no fue solo una venganza contra Estados Unidos, fue la furia de un hombre que vio cómo todos lo traicionaban. La lealtad en la política dura lo que dure la conveniencia. Villa creyó que podía confiar en los estadounidenses, pero ellos solo vieron en él un peón que ya no necesitaban. Cita: Crímenes de Pancho Villa, de Rey de Cel, Mendoza. Con la expedición punitiva de Pershing fracasando en su intento por capturarlo, Villa decidió hacer lo impensable: desaparecer. Sus ejércitos se redujeron a pequeños grupos y durante años vagó por el norte de México, atacando de manera esporádica. Pero la revolución ya no era lo que él había conocido. Carranza era ahora el presidente y Villa no tenía ejército ni recursos para desafiarlo. En 1920, cuando Carranza fue asesinado y Adolfo de la Huerta asumió la presidencia provisional, Villa aceptó lo inevitable. Se rindió a cambio de poder retirarse con un pequeño grupo de hombres a la hacienda de Canutillo, en Durango. Por primera vez en su vida, intentó vivir en paz, pero los hombres como Villa no mueren de viejos. Desde la Ciudad de México, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, quienes ya preparaban el futuro del país, sabían que mientras Villa estuviera vivo, siempre existiría el riesgo de que un nuevo levantamiento armado surgiera en su nombre. El 20 de julio de 1923, en Parral, Chihuahua, Pancho Villa cayó en una emboscada. Más de 40 balas atravesaron su automóvil y murió en el acto. Villa no murió en una batalla gloriosa ni enfrentando un ejército enemigo. Murió como mueren los hombres que estorban al poder, acribillado en una emboscada, olvidado por aquellos que lo usaron y luego desecharon. Cita: Francisco Villa ante la historia, de Celia Herrera. Los responsables del asesinato fueron enjuiciados, pero las órdenes, esas nunca se supieron con certeza. Obregón y Calles negaron haber dado la orden, pero la historia nos dice otra cosa. Villa no murió por venganza ni por casualidad, murió porque ya no tenía cabida en el México que ellos estaban construyendo. La historia no siempre honra a los justos, a veces exalta a los más convenientes. Cita: El águila y la serpiente, de Martín Luis Guzmán. Su funeral no fue el de un héroe, sino el de un hombre que la historia aún no sabía cómo recordar. La revolución que él ayudó a ganar lo borró de sus filas, lo condenó al olvido y luego lo convirtió en un mito. De bandido a héroe nacional, el legado inmortal de Villa. Pancho Villa murió acribillado en una emboscada, pero su historia no terminó con su último aliento. Al contrario, su muerte fue solo el inicio de una transformación que pocos imaginaron. Porque el hombre que alguna vez fue un bandido, el guerrillero que desafió a presidentes y dictadores, se convertiría en algo más grande que él mismo, un mito inmortal. Durante décadas, el nombre de Villa fue silenciado por los gobiernos postrevolucionarios. Obregón y Calles consolidaron su poder y no querían que la sombra de Villa inspirara nuevas revueltas. Sin embargo, conforme pasaron los años y la Revolución Mexicana se convirtió en un símbolo de identidad nacional, la historia comenzó a cambiar. No fue el hombre perfecto, pero fue el hombre que el pueblo necesitaba. Lázaro Cárdenas. Cita: Discurso de 1933 de Lázaro Cárdenas. Bajo el mandato de Lázaro Cárdenas en los años 30, Villa comenzó a ser reivindicado como un defensor del pueblo. Su imagen pasó de ser la de un criminal despiadado a la de un líder revolucionario que luchó contra la opresión. Se exaltaron sus victorias y se borraron sus excesos. Su nombre apareció en los libros de historia, su rostro en estatuas, su figura en películas y canciones. Pero no todos los líderes compartieron esta visión. Durante los años siguientes, gobiernos como el de Miguel Alemán y Gustavo Díaz Ordaz intentaron silenciar su legado nuevamente. Villa representaba un pasado caótico, un símbolo que podía inspirar rebeliones. Los libros de texto mencionaban su nombre solo de forma superficial, minimizando sus hazañas y evitando sus crímenes. Pero Villa ya no le pertenecía a los políticos. La cultura popular lo convirtió en un ícono. Durante la época dorada del cine mexicano, películas como Vámonos con Pancho Villa lo presentaron como un héroe romántico y audaz. Los corridos cantaban sus hazañas y poco a poco la imagen del bandido sanguinario quedó sepultada bajo la leyenda
del Centauro del Norte. Pero, ¿qué pasó con los verdaderos líderes revolucionarios que sí lucharon con ideales más puros? Bueno, Felipe Ángeles, el estratega brillante que buscó darle un propósito a la revolución, fue fusilado y condenado al olvido. Emiliano Zapata, el verdadero defensor del campesinado, fue asesinado y su movimiento desarticulado. Mientras tanto, Villa, con toda su brutalidad y contradicciones, terminó elevado al panteón de los héroes nacionales. Porque Villa, a pesar de su pasado oscuro, tenía algo que otros líderes no tenían, una narrativa que podía ser moldeada. Su historia encajaba perfectamente en la construcción del México revolucionario. El hombre del pueblo que desafió a los poderosos, el caudillo indomable, el líder que nunca se doblegó. Y así, su legado se convirtió en un reflejo de lo que México quería recordar y en un espejo de lo que quería olvidar. Hoy en día, su imagen sigue dividiendo opiniones. Para algunos, fue un criminal sanguinario, para otros, un defensor de los oprimidos. Lo que es innegable es que su historia sigue viva. Su rostro aparece en murales, su nombre en calles y escuelas. Incluso en el siglo XXI, su figura sigue cabalgando en la memoria de México. Villa no era un santo, pero tampoco un demonio. Era el reflejo más puro de lo que fue la revolución, una mezcla de esperanza y horror, de justicia y venganza. Cita: Crímenes de Pancho Villa, de Rey de Cel, Mendoza. La historia de Francisco Villa no todo es blanco o negro. Es un mosaico de gloria, contradicciones y preguntas sin resolver. Pero mientras el polvo del pasado sigue asentándose, México se preparaba para su siguiente capítulo: la llegada de Plutarco Elías Calles y la creación de un nuevo orden político. En el próximo episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, exploraremos la presidencia de Plutarco Elías Calles, el hombre que consolidó el México postrevolucionario y construyó las bases del sistema político que definirían el siglo XX. Su ascenso al poder estuvo marcado por intrigas, traiciones y decisiones que cambiarían para siempre la historia del país. Analizaremos desde su llegada a la presidencia en 1924 hasta su transformación en el jefe máximo de la revolución. Exploraremos cómo Calles pasó de ser un revolucionario a convertirse en el arquitecto del sistema político que aún resuena en la historia de México. Porque si Pancho Villa representó la furia del pueblo, Plutarco Elías Calles representaría el control absoluto del Estado. Recuerda, el pasado no es solo un registro de lo que fue, sino una parte viva de lo que somos. Cada historia que compartimos en Ecos del Pasado es un recordatorio de que el tiempo puede sepultar los hechos, pero nunca podrá silenciar sus ecos. Si has sentido la vibración de estas historias en tu interior, si has escuchado el llamado del pasado, te invitamos a unirte a nosotros en nuestro próximo episodio, porque aún quedan muchos ecos por descubrir, muchas historias por desenterrar, y juntos seguiremos explorando las memorias que resuenan en los rincones olvidados de la humanidad. Hasta entonces, mantén los oídos atentos y la mente abierta, porque nunca se sabe cuándo el pasado volverá a hablar.